generalmente más. Entonces no deberíamos tener mayores interrupciones. Y estamos casi a 11:30, entonces ya deberíamos estar dentro de nuestro margen de espera, ¿no? Entonces vamos a iniciar lo que para hoy vamos a llamar la lógica de predicados de primer orden. Habíamos visto ya lo que es la lógica proposicional, que se basaba precisamente en aseveraciones del mundo. Estas aseveraciones eran asociadas a oraciones bien formadas que podían obtenerse como descripciones de algún dominio dentro del cual nosotros estamos tratando de resolver algún problema, algún conflicto, alguna propuesta, ¿no es cierto? Algún planteamiento. Entonces, dentro de esta hemos definido lo que es el lenguaje, donde teníamos los átomos, las conectivas y las fórmulas bien formadas. También algunas reglas de inferencia que, habiendo sido extraídas de la lógica de Boole, tenían el mismo comportamiento. Y bueno, también teníamos la semántica, ¿no? Que en este caso asociaba las fórmulas que podíamos generar al dominio que correspondía. En este caso, nosotros necesitamos poder trabajar precisamente con esta lógica para hacer una descripción del mundo, ¿no? Cómo nosotros podemos ponerlo en términos de fórmulas que el computador pueda entender. Y ahí hemos visto dos metodologías de razonamiento que hemos llamado el de resolución y el de refutación, que ha tenido varios fundamentos interesantes que en lo posible vamos a tratar también de replicar dentro de lo que va a ser la lógica de predicados. Pero vemos que en la lógica proposicional, ¿no es cierto?, necesitamos hacer aseveraciones del mundo y si estas cambian, ya sea en número, en género, ¿no es cierto?, un nuevo símbolo debe ser creado. Por tanto, mientras más descripciones exactas, detalladas, ya sea en género, en número, en forma, ¿no es cierto?, vamos a necesitar más fórmulas. ¿Y eso qué va a significar? Que es posible que tengamos que realizar la creación de muchas fórmulas que en este caso nos servirían obviamente para describir al mundo y serían fórmulas que directamente podían ser también interpretadas al mundo, pero es posible que mientras más grande sea nuestro mundo, esto también crezca, ¿no? Y precisamente el poder reutilizar o el poder hacer un acople con otros mundos dependerá mucho de que los símbolos sean diferentes, signifiquen diferente y pues bueno, que podamos hacer una semejanza, digamos así, un acople respecto de otras descripciones, ¿no? ¿Qué vamos a ver en lógica de predicados de primer orden? Primero, una introducción, especialmente tratando de hacer esta pequeña diferencia respecto de qué va a representar este conocimiento, ¿no es cierto? Luego vamos a tener lo que es su lenguaje, cuáles van a incluir unos nuevos símbolos que se van a llamar cuantificadores. Vamos a tener de igual manera lo que va a ser la semántica y algunas equivalencias que posiblemente van a servirnos luego de definir también nuevos símbolos dentro del mismo lenguaje. Vamos a hablar primero de estas aseveraciones, ¿no? Y vamos a ir analizando cómo nosotros haríamos la traducción dentro de lo que va a ser lógica proposicional y cómo la haríamos dentro de lógica de predicados de primer orden, ¿no? También llamada lógica de predicados en general. Aunque ahora existe lo que se llama la lógica de predicados de grado N, donde esta lógica de grado N nos estaría haciendo una generalización mucho más amplia que simplemente la lógica de predicados de primer orden, ¿no? Consideremos estas aseveraciones. Juan estudia cálculo en la biblioteca. María estudia simulación en el laboratorio. Daniel estudia psicología en la biblioteca. Juan, María y Daniel estudian simulación en el aula, ¿no?
Si nosotros quisiéramos hacer una traducción por lógica proposicional, ¿sí? Nosotros tendríamos que precisamente generar lo que va a ser una fórmula por cada una de las aseveraciones, ¿no? Ya que a pesar de que podríamos pensar que cada uno está haciendo la actividad de estudiar, ¿no es cierto? Pero la descripción asociada es diferente. Entonces, podríamos nosotros decir, ok, Juan, pero María también está estudiando, pero está estudiando otra materia en otro lugar. Pero Daniel también está estudiando. Entonces, si nosotros simplemente habláramos de Juan estudia, María estudia, Daniel estudia, Juan, María y Daniel estudian, ¿no es cierto? Aún así, ¿no es cierto? Estarían haciendo afirmaciones sobre distintas entidades del mundo y por tanto tendríamos que hacer representaciones diferentes. Para lo cual deberíamos crear una fórmula diferente para cada caso, ¿no? Ok, esto entraría en este criterio de si yo quiero hacer más aseveraciones, ¿no? Tengo en el aula, eh, sin ir lejos, nuestra aula tiene ahorita 59 estudiantes, ¿no? Y queremos hacer una aseveración respecto de cada uno donde estudia qué. Entonces, tendría que al menos tener 59 aseveraciones, ¿no es cierto? Solamente por el hecho de que yo haga la especificación del nombre. Entonces, si yo hago la especificación nombre a Luis y Daniela y Libertad y todos los nombres que correspondan, ¿no es cierto? Puede ser a la misma materia, inclusive, ¿no es cierto? Pero al hablar de una entidad diferente, estamos haciendo una aseveración de otra persona. Por tanto, esto debería ser. Pero si además yo quiero hablar de todas sus materias, en un promedio ustedes tienen 5 materias, ¿no? Entonces ahí se multiplica, ¿no? Entonces yo quiero además saber en qué lugar estudian, ¿no? Y suponiendo que lo hacen en el mismo lugar. Ok, entonces mínimamente tendremos que 59 por 5 materias, ¿no es cierto? Por un lugar. Así, además yo amplío los lugares y digo que cada materia estudia en un diferente lugar, entonces esto también se ampliará mucho más. Ok, entonces aquí estamos todavía viendo que a pesar de que va a ser exacto, ¿sí? Porque al ser una aseveración asociada a algo muy específico, también obviamente las respuestas van a ser muy específicas y las interpretaciones que hagamos también van a ser muy claras. No vamos a necesitar mayores conflictos, ¿no? Pero aquí ya al hacer una asociación, ya sea de grupos de estudio, ¿no? No siempre estudian solos, pueden estudiar en grupo, pueden estudiar un día en clase, ¿no? Que yo les doy una tarea y les digo, ahora, todos lean. Entonces, posiblemente en ese momento esté en los 59 o esté una mitad del curso, entonces ahí tendré que hacer inclusive otra aseveración, porque no son todos, pero son algunos, ¿no es cierto? Podría poner los nombres exactos o simplemente hacer la alusión de decir, ok, 20 están estudiando o 30 están estudiando. Entonces, cada aseveración que yo realice, pues en lógica proposicional necesita tener un símbolo diferente, ya sea que varíe en número, ¿no es cierto? Que varíe en características o varíe en alguno de los conceptos que estamos tratando de aseverar, que estamos tratando de asociar a la aseveración respecto de nuestra descripción del mundo. Pero vemos claramente que acá nosotros al principio habíamos hecho esta aseveración, ¿no es cierto? Y veíamos que podíamos nosotros identificar, por ejemplo, que aquí a pesar de que son distintas personas, ¿sí? Todos ellos están estudiando, ¿sí? Unos estudian solos o hay un conjunto también que estudia en grupo, ¿sí? Y están estudiando distintas materias, pero al final son materias, ¿no? Entonces yo podría pensar que aquí yo puedo hacer una generalización, ¿no? Y hablar de que hay estudiantes que estudian materias, ¿no es cierto?, en ciertos ambientes, ¿no? Porque aquí vemos que
por la asociación del último elemento tenemos una biblioteca, un laboratorio, la biblioteca y el aula. En este caso, biblioteca inclusive se repite para 2 elementos. Ok, entonces es posible que si tenemos varias aseveraciones podamos hacer la abstracción de sus elementos comunes, lo que ustedes ya hacen cuando programan, ¿no es cierto? De manera de evitar la repetición innecesaria, ¿no? Pero para esto necesitamos ver diferente el mundo, ¿no? Ya no podemos ver el mundo como aseveraciones sobre una situación, ¿cierto? Sobre un estado, sino que nosotros tendremos que componer ese estado a partir de sus entidades. Entonces deberé ver si hay elementos que yo podría generalizar y cómo podría asociarlos. De esto precisamente va a tratar lo que va a ser la lógica de predicados de primer orden, tratando siempre de generalizar, tratando siempre de poder pensar en reutilizar. Y esto va a llevar a que nosotros podamos generar conceptualizaciones comunes que podamos usar en otras repeticiones y por tanto, si esas repeticiones son también generalizadas, entonces nos permitirán poder ampliar el dominio del cual nosotros queremos descripciones, ¿no es cierto?, de una manera muy sencilla, sin tener que crear nuevas fórmulas o nuevos símbolos que describan nuestro mundo, simplemente asociando instancias diferentes. Creo que hay alguien que está queriendo ingresar. La admitiremos, por favor. Sí, creo que es esa la única persona. Espero. Continuamos. Ok. Entonces podríamos nosotros extractar, ¿no es cierto? Y una actividad común que hacen todos ellos es el de estudiar, ¿no? Y aquí podemos inclusive abstraer y decir, estudia una materia en un ambiente. ¿Quién? Alguien, ¿no? Porque así podríamos pensar, ok, si mañana aparece, no sé, Juan, no, perdón, otro nombre, que aparece Manuel o aparece Pepito, ¿sí?, que también es un estudiante, ¿no es cierto? Y que podría inclusive estudiar otra materia o inclusive en otro lugar, ¿no es cierto? Pero podría realizar la misma actividad. Entonces tienen algo en común. Podríamos nosotros ir un poco más allá y decir que podríamos pensar en que una descripción en base a esto que se llama las funciones, ¿no es cierto?, y representaciones, y podemos hablar de que podríamos hacer una representación de esta manera, S, X, Y, Z, donde diríamos X estudia la materia Y en el ambiente Z. Y podríamos hacer una descripción de cada uno de ellos de una manera específica, ¿no? Entonces, en el primer caso diríamos, Juan estudia cálculo en la biblioteca. Entonces, si tomamos las primeras letras como las representaciones de, en este caso, las constantes que están asociadas a esta acción o esta relación, entonces diríamos, estudia, ¿no es cierto? E-S, J, C, B labial, ¿no? Pero siempre en mayúsculas. Pero cuando las escribimos en mayúsculas sabemos que podrían estar asociadas a un conjunto mayor. Ok, entonces podría de cada uno de estas afirmaciones tener una representación. Pero en el tercer caso, en el cuarto caso, ¿qué va a pasar? Porque es una representación que incluye a más de uno. Entonces, ¿qué diré? JMD, crearé una cosa. No, pero podría asociar a un conjunto y podría decir X, donde X pertenece al conjunto de Juan, María y Daniel. Y yo podría especificar que todos esos elementos, ¿no es cierto?, están incluidos. Entonces podría ser una generalización. De ahí que va a ser interesante el poder asociar algún dominio, ¿no es cierto? Entonces podría indicar que X estará dentro del dominio Juan, María, Daniel, Y estará dentro del dominio cálculo, simulación, psicología, de entre estas afirmaciones, y Z estará en el dominio de biblioteca, laboratorio y aula. Pero ahora, inclusive, nosotros podemos crear
mayores aseveraciones sin necesidad de que tengamos que generar una nueva fórmula. ¿Por qué? Porque puedo hacer diferentes relaciones, ¿no es cierto? Diferentes combinaciones entre lo que significarían los valores de mi dominio. Y por ejemplo, algo que no está aquí, ¿no? Dice María estudia simulación, pero no habla del hecho de que estudie cálculo. Si en algún momento nosotros queremos hacer la afirmación respecto de cálculo, ¿no es cierto? Pero ella estudia cálculo en el aula. Ah, ok, entonces tengo ya aula como parte de Z. Ah, entonces yo podría fácilmente poder decir María, ¿no es cierto? Con M, ¿no es cierto? Cálculo con C y con A mayúscula. Ah, entonces tengo inclusive una representación que ahora no está dentro de las descripciones de mi mundo, pero que quizás en un futuro podría surgir como una descripción interesante para poder utilizar. Ah, ok. Entonces vemos que a pesar de que aquí tenemos 4, ¿no es cierto? Y aquí parece que tengo más, ¿no es cierto? En realidad he abstraído, ¿no es cierto? 4 representaciones, 4 símbolos a una sola representación, que obviamente tiene asociados dominios, ¿no es cierto? Pero la representación en este caso es única y es posible de reutilizar para todos los casos, de manera que nosotros podemos representar más del mundo. Y más aún, ¿no? Podemos fácilmente hacer que esto sea escalable. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando solamente de Juan, María y Daniel, pero mañana se incluye Pepito, entonces simplemente lo añadimos al conjunto. Mañana queremos hablar, no sé, de inteligencia artificial, añadimos al conjunto. Pasado queremos incluir, por ejemplo, algún otro elemento, ¿no es cierto? Entonces simplemente deberemos añadirlo al conjunto de lo que va a ser los sujetos, las entidades que estarían asociadas al concepto que estoy tratando de determinar. Obviamente que esto debería ser posible de fraccionar. Entonces podría ser una forma, pero podría haber n formas, ¿no? Porque podría inclusive yo describir a las mujeres de este grupo, hay una, ¿no? Pero podría descubrir a todos los hombres, que hay 3. Podría describir a, no sé, a los mayores de 21, a los menores de 21, a las mujeres con hijos. Ah, pero entonces serán simplemente aseveraciones que ingresarán. Pero entonces lo primero deberá ser generar este concepto que podría asociarlos de manera directa a todos ellos, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que quiero describir de esta relación que es la misma para todos. Ah, ok, entonces aquí vemos que aunque LP era exacta, era clara, era muy útil, ¿no es cierto? Para un mundo que va creciendo infinitamente y que necesita ser fragmentada, que necesita poder acoplarse a otros mundos, ¿no es cierto? La descripción de lógica proposicional puede ser muy engorrosa, puede ser una representación que nos puede conllevar a hacer un crecimiento demasiado grande respecto de su representación. Cuando el mundo no es así, el mundo precisamente es una reutilización de las partes, es una construcción en base a pequeñas partes que pueden combinarse de distinta manera y tomar diferentes significados. Ah, entonces debemos pensar que hay mejores maneras de describir y para eso precisamente vamos a entrar a lo que va a ser la lógica de predicados de primer orden. Entonces de aquí deberíamos estar claros en los dos siguientes conceptos. Entonces, la lógica proposicional representa aseveraciones del mundo como una unidad, creando muchas proposiciones. Aquí además es exacta, es representativa, es fácil de interpretar, ¿no? Pero en contraposición, la lógica de predicados va a describir objetos y sus relaciones, algo que está más en concordancia como con lo que el mundo es. Y por tanto, al estar
más asociado al mundo, ¿no es cierto? Esto podría llevarnos a reutilizar definiciones de manera que podamos trabajar de una manera distinta y de una manera que esté más cerca a lo que el mundo es. Igual que cualquier lógica va a tener tres elementos, ¿no? Hemos dicho toda lógica tiene tres elementos. Tiene un lenguaje, tiene un conjunto de reglas de inferencia y tiene una semántica. Entonces vamos a ver cómo va a cambiar el lenguaje en lógica de predicados, ¿no? O sea, ahora vamos a contar con nuevos símbolos para la representación. No nos olvidemos, en lógica proposicional teníamos los átomos y los átomos eran simplemente letras o letras seguidas de números o letras seguidas de otras letras, ¿no? Pero cada letra específicamente nos daba a la asociación de una aseveración. Entonces, aquí cómo vamos a cambiar respecto de la concepción. Entonces, aquí nos dice, va a crear tres nuevos conceptos, ¿no? Las constantes de objetos que van a representar entidades del mundo, sean conceptos abstractos, nombres propios o impropios. Entonces, en ese caso podríamos pensar en objetos como casa, hombre, mujer, silla, mesa, león, animal, pez, cocina, Juan, Pedro, María, auto, vehículo. Entonces, hablamos de conceptos abstractos que puedan asociarse a entidades del mundo. Cuando hablo de nombres propios o impropios, estoy hablando del hecho de que se considere hacia una sola entidad o que se trate de generalizar a varias entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablo de animal, ¿no es cierto? No me estoy refiriendo al calificativo, ¿no? Sino que me estoy refiriendo en este caso, al conjunto de esos seres vivos, ¿no es cierto? Que no son humanos, ¿no es cierto? Pero que presentan características de ser seres vivos. Ok, entonces tengo ahí un animal. Puedo tener pájaros, aves, ¿no? Pero debo tener su concepto genérico. Entonces no puedo decir pájaros. ¿Por qué? Porque el decir pájaros es que estoy hablando, no, el concepto abstracto es pájaro, ¿cierto? Es un pájaro, puede ser uno, pueden ser varios, pueden ser todos o pueden ser una parte, pero el concepto se asociará ya al dominio. Ok, entonces ahí tenemos el primero. Luego tenemos las constantes de relaciones. Estas van a representar relaciones entre las entidades o objetos. Entonces, un pez es un animal, un león es un animal, ¿cierto? Una mujer es una persona, una cocina está en una casa. Ok, entonces ahí podemos hablar de padre, hijo, amistad, amor, libre, ¿no? Donde pensaríamos que existe una relación entre más de dos entidades, no, entre una o más entidades, ¿no es cierto? En este caso, valores de constantes de objetos. También podemos tener constantes de funciones. Las constantes de funciones van a representar, en este caso, características o funciones específicas sobre entidades u objetos. Entonces, podría ser padre de, Luis es padre de María. No sé, entre Cochabamba y Potosí, ¿qué distancia existe? Entonces, distancia entre Potosí y Cochabamba. Un producto entre 7 y 2. 7 por 2 es 14, entonces su producto será 14, pero solo necesita los elementos, si quieren, de ingreso. Mantenemos la misma idea respecto de lo que ustedes hubieran utilizado sobre lo que son las funciones en programación, ¿no? Entonces, pero podría ser también grande, pequeño, entonces es grande, es pequeño. ¿Quién? Puede ser pequeño un hombre, un pequeño Juan, pero puede ser también pequeña silla, puede ser pequeño animal, o puede ser pequeño león. Entonces, pueden ser características que puedan asociarse a entidades o constantes de objetos. Ok. Estas tres nuevas representaciones deberían hablarnos respecto de lo que nosotros podemos describir del mundo, ¿no? Entonces, estas
tres opciones serán precisamente aquellas que nos puedan llevar a pensar respecto de que ahora, ¿qué vamos a representar? Ya no vamos a representar oraciones completas, sino vamos a representar, ¿no es cierto?, lo que van a ser entidades, relaciones y funciones específicamente. ¿Qué va a pasar con las conectivas? No nos olvidemos que en la lógica proposicional nosotros teníamos lo que eran los átomos. Ahora en vez de átomos tenemos constantes de objetos, constantes de funciones y constantes de relaciones. Pero además teníamos conectivas. Entonces, para las conectivas nosotros vamos a mantener aquellas que habíamos definido en la lógica proposicional, ¿sí? El o, el y, la negación y la implicación. Y además también vamos a mantener lo que van a ser las conectivas de asociación, los paréntesis, las llaves y los corchetes. Entonces, en general vamos a mantener las conectivas iguales, sin ninguna alteración, ¿sí? Pero además vamos a añadir este nuevo concepto, que es un término. ¿Qué va a ser un término? Dice, no va a ser la representación de una constante seguida de n términos entre paréntesis, a los que se le llamará una expresión funcional. Entonces, ¿qué podría ser un término, no? Un término ese puede ser padre de John Bill. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, que John es el padre de Bill. Entonces, es una representación, en este caso, de una constante de relación. Luego tengo el otro, que es producto, ¿no? Producto 4, y dentro, ¿no es cierto?, tiene otra representación de otra constante, que es, nuevamente, es una constante de función. Entonces, tengo una dentro de otra. Entonces, podría yo asociar a constantes de objetos o funciones o constantes de relaciones dentro de otras. Entonces, podrá ser el paréntesis simplemente una asociación respecto de qué estoy queriendo representar. También teníamos lo que eran las FBF, las fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, antes teníamos que un átomo era una constante, entonces estamos sustituyendo el término de átomo por constantes. Pero esta constante a su vez va a ser un término. Ok, entonces por sí solos, ¿no es cierto? Tanto la constante como el término van a resultar en ser fórmulas bien formadas. Entonces, ¿qué constantes? Las constantes de relaciones, las constantes de funciones y constantes de, en este caso, constantes de objetos también, ¿no? Entonces, por sí solos podrían ser fórmulas bien formadas, pero también relacionados con conectivas también serán términos en este caso, y fórmulas bien formadas. Entonces, igual que decíamos en lógica proposicional, P puede ser una fórmula bien formada por sí sola, P o Q puede ser una fórmula bien formada, ¿no es cierto? Pero en este caso ahora estamos asociando a P, ¿no es cierto?, un valor. Entonces, P representa un concepto. Entonces, ahora, por ejemplo, podría ser persona. Entonces, persona, ¿quién es persona? Persona es Juan. Entonces, entre paréntesis pondremos Juan. Entonces, P de Juan será un término, por tanto, también será una fórmula bien formada, ¿no? Podemos tener una relación con conectivas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues tener mayor que, 7 es mayor que 2, menor que, 4 es menor que 15, o dice, no es hermano de John Sam, ¿no? En este caso, si el concepto es hermano, John es hermano de Sam, si estoy negando será no es su hermano. Ok, entonces podríamos hacer asociaciones conectadas con las conectivas en este caso que son válidas para el lenguaje. Pero ahora, además, vamos a incluir algunos nuevos símbolos, porque no nos olvidemos, en nuestro primer ejemplo, nosotros lo que deseábamos era pues representar, ¿no es cierto?, no solamente a las entidades abstractas, sino también lo que era su cantidad dentro del dominio. ¿Cuántas de estas entidades están asociadas al dominio? ¿Cuántas de estas entidades tienen una relación o tienen una función asociada, ¿no es cierto?, en el dominio? Entonces aquí los cuantificadores nos van a permitir hablar de la pertenencia en cardinalidad, en números si quieren,
de los elementos al dominio. Entonces, sabemos que podemos tener ahora un dominio infinito, ¿no? Y estos dominios infinitos necesitan poder asociarse de alguna manera respecto de su pertenencia a un concepto. Entonces, son todos mujeres, son todos varones, algunos son mujeres, algunos son varones, 30 son mujeres, una es madre, por ejemplo. Entonces ahí vamos a utilizar dos cuantificadores. El primero, que es llamado cuantificador universal, o también llamado para todo, ¿no? Este va a hacer referencia exactamente a todos los elementos del dominio, ¿sí? Todos y cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, estarán asociados al concepto que esté representado, en este caso. Entonces se cumple para todos los elementos. Entonces este es un símbolo que se utiliza en conjuntos, ¿no es cierto? Entonces es para todos los elementos, o en este caso todos los elementos son verdad. Y también tenemos el cuantificador existencial. En este caso, el cuantificador existencial nos hablará de que algunos de los elementos, ¿no es cierto?, pertenecen al dominio. Puede ser uno, puede ser algunos, pueden ser unos pocos, unos cuantos, hasta el 99%. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 59 alumnos, ¿no es cierto?, y queremos utilizar el existencial, podemos decir 58 de los estudiantes, ¿no es cierto?, aprobarán inteligencia artificial, ¿no? Pero ahí existen unos cuantos que van a aprobar. Ese uno, aunque dirán, es una baja probabilidad, es un hito más que apruebe, ¿no? No. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una descripción, y por ese alumno, un hito que no está aprobando, ¿no es cierto?, no puedo decir todos han aprobado. Entonces, podré decir, existen algunos que van a aprobar y existe otro que no va a aprobar, ¿no es cierto? Entonces, el cuantificador existencial siempre nos hablará de un subconjunto del conjunto total, sea el 99%, sea el 30%, o sea 1, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de una cantidad menor al 100%. Como estamos añadiendo nuevos cuantificadores, también vamos a cambiar la sintaxis, ya que en los ejemplos anteriores nosotros hacíamos representaciones de relaciones respecto de constantes de objetos directas, ¿no? Entonces hacemos aseveraciones sobre entidades que están existentes en el mundo. Pero se podría ser posible que estas entidades, ¿no es cierto?, puedan crecer, o estas entidades queramos hablar de más de uno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si queremos hablar más de uno? ¿Vamos a crear un subconjunto diferente? No, entonces aquí vamos a generar lo que van a ser las variables asociadas a los cuantificadores, que podrían ser asociadas también a las constantes de relaciones y a las constantes de funciones. De ahí que vamos a disponer de un conjunto infinito de variables que por estandarización, ¿sí?, se van a escribir en minúsculas, ¿no? X, Y, Z, P, le puedo poner Q12, R, o RA, y XZ, ¿no es cierto? Cualquier combinación de letras y números, pero que inicien y mantengan siempre en minúsculas, ¿no? Estas van a estar asociadas precisamente a los cuantificadores. Además, tenemos dos símbolos, ¿no? Dos nuevos símbolos, que en este caso van a ser el cuantificador universal y el cuantificador existencial, que nos van a ayudar a representar precisamente lo que va a ser la cardinalidad. ¿Cuántos de los elementos del dominio pertenecen? Para esto, vamos a cambiar nuestra concepción del término y asociaremos a estas dos representaciones, donde diremos, para todo X, ¿no es cierto?, se cumple, ¿qué? Se cumple W de X.
O existe un X existen algunos X para los cuales se cumple WX. De ahí diremos que el predicado W está en el ámbito del cuantificador asociado a su variable. De aquí no deberíamos deducir que solamente va a existir una variable asociada al concepto. Podrían existir n. Entonces, donde x podría ser un subconjunto de n variables, aquellas que se necesiten para la representación, en este caso, del concepto. Entonces dependerá del concepto o constante que yo estoy tratando de representar, ¿no? Entonces, si yo quiero representar, por ejemplo, amor, ¿no es cierto? La relación amor. ¿Cuánto se necesita para la relación amor? Muchos dirán, bueno, igual que la canción, ¿no? Felices los cuatro. Entonces tendré que poner, si es amor entre cuatro, tendré que poner X, Y, Z, W, ¿no ve? Bueno, pero lo tradicional es al menos dos, ¿no ve? Dos ya hacen un buen amor, dicen, ¿no? Entonces ahí tendríamos A de X, Y. Entonces generamos cuantas variables sean necesarias para la representación del concepto, ¿no? Ok, pero además nosotros estas variables queremos cuantificar, es decir, estas variables van a representar a todos los elementos del dominio, o van a representar algunos elementos del dominio. Entonces, dependiendo de a cuántos de ellos yo quiera asociar el concepto, entonces podré utilizar el universal o el existencial. Un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí ya utilizamos simplemente letras en mayúscula, igual que en lógica proposicional, suponiendo que ya ha existido una asociación de alguna constante, en este caso a la letra, ¿no? Entonces podríamos hablar de personas, podríamos hablar de robo, podríamos hablar, no sé, de satisfacción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos representando algunos posibles nuevos términos, ¿no? Pero debemos aquí aclarar, si en algún lugar de tu predicado o término, ¿no? Porque ahora P de X implica R de X, es un término, es una fórmula bien formada, ¿no es cierto? Si en algún lugar existe una variable, ¿y cómo la voy a identificar? Porque está escrita en minúscula. Si fuera una constante de objeto, ¿no es cierto? Estaría escrito en mayúscula, ya sea con el nombre completo o estaría escrito como una abstracción, ¿no? Entonces, en vez de poner María, pongo solamente M, pero la pongo en mayúscula. Entonces, si está en mayúscula, está representando al valor, al dato específico que es asociado directamente a un valor del dominio. Pero si está en minúscula, significa que podría estar asociado a más de un elemento o quizás a todos. Pero entonces, si hay una variable, irrenunciablemente debe estar presente un cuantificador. De manera que ese cuantificador diga, ok, esta variable va a estar asociada a través de este concepto a cuántos elementos del dominio. Entonces, si existe una variable por ahí, en algún lugar debe existir su cuantificador asociado. Y debe estar denotado de manera explícita, ¿no es cierto?, la variable a la que está asociado. Entonces, pondremos a continuación del cuantificador la variable que diremos está cuantificando. Por eso decimos que en este caso el concepto se encuentra dentro del ámbito de la variable cuantificada. Es decir, X está siendo cuantificado, por ejemplo, en el primer predicado, X está siendo cuantificado por el universal, ¿no es cierto?, para los predicados P y R. Dentro la fórmula bien formada, P de X implica R de X, ¿no? Para el segundo caso, la variable X está cuantificada con el cuantificador existencial para, en este caso, el predicado P de X, ¿no es cierto? Pero además dice, eso implica, ¿no es cierto?, otra fórmula bien formada donde además aparece un Y. Entonces esa Y, antes de simplemente utilizarla, debo también cuantificarla. ¿Qué pasaría si el cuantificador existencial apareciera al lado del primer cuantificador existencial? Entonces pusiera existe X, existe Y. Si no existe en ninguna otra parte ese Y que podría confundirse con otro
con otro cuantificador, entonces nosotros podemos, podemos utilizar esa notación, ¿no? No importará en qué lugar se encuentre, hará una relación. Pero si por ahí aparece otro para todo Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a cuál me estoy refiriendo? ¿Al primer Y, al segundo Y? Entonces, ahí generalmente la notación que se va a utilizar es ponerla por delante de la fórmula bien formada dentro de la cual se va a considerar. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a poder representar. Pero en general, qué se debería practicar? Tratar de no utilizar dentro del mismo predicado, ¿no es cierto?, dos cuantificadores, ya sean existenciales o universales, ¿no es cierto?, con el mismo nombre de variable. Entonces, si voy a utilizar otro cuantificador, ponle otra variable, de manera que se denote claramente esa variable a qué concepto, a qué constante está afectando, ¿no? Dentro de qué ámbito se encuentra específicamente. Entonces, aquí cambiamos nuestra sintaxis y vamos construyendo aquello que en primera instancia habíamos mostrado simplemente como un ejemplo, ¿no? Entonces habíamos dicho estudia X, Y, Z, ¿no? Donde X, Y, Z ahora estaban asociados a distintos dominios, pero ahora tenemos que especificar a cuántos de ese dominio. Entonces podríamos generar un cuantificador o asociar un cuantificador a cada una de las variables. Entonces podría decir para todo X existe un Y y existe un Z. Entonces, ¿qué diría? Todos los estudiantes estudian, en este caso tenemos Juan, Daniel, María, creo, ¿no es cierto? Todos ellos, porque no hay nadie más en ese conjunto, todos ellos estudian alguna materia en algún ambiente, ¿cierto? Entonces todos estudian en alguno de los valores del conjunto estudian alguna materia del conjunto al que pertenece y están en algún ambiente de los que están definidos en el conjunto asociado a Z. Entonces, ahí inclusive nosotros podemos especificar qué parte del dominio que podía ser infinito, en este caso es finito, ¿no es cierto?, podría asociarse a la aseveración del concepto que está siendo asociado. Ok, entonces vemos que está cambiando el lenguaje respecto de el cómo representa y el qué representa, ¿no? Ok. Pero también tenemos el otro conjunto que van a ser las reglas de inferencia. ¿Qué pasa con las reglas de inferencia? Todas las que han sido definidas para lógica proposicional van a ser válidas. Entonces, el modus ponens, la introducción de la conjunción, la introducción de la disyunción, la eliminación de la negación y todas las que habíamos definido en lógica proposicional son válidas, incluyendo las notaciones nuevas, que aunque solo son referenciales, nos sirven para las operaciones, también van a ser válidas, simplemente van a cambiar respecto de la notación del lenguaje. ¿Y cuáles eran estas? La demostración que nos decía precisamente Wn puede ser demostrado en delta. Ahora simplemente vamos a cambiar nuestra notación de Wn y nuestra notación de delta. Entonces Wn no es solo Wn, es Wn de X. Wn de X, Y, Z, cuántas variables tenga, ¿no es cierto? Puede ser demostrado en delta. ¿Y delta qué es? Delta es el conjunto de Ws is, pero ya no son solamente Ws is de X. Entonces, donde estas Ws is serán constantes de objetos, constantes de relaciones o constantes de funciones. Lo mismo para la consecuencia lógica, ¿no? Que nos decía sigue lógicamente, Wn sigue lógicamente a delta. Entonces, esta aseveración también va a seguir siendo igual, ¿no es cierto? Simplemente que vamos a cambiar ahora nuestra definición de simplemente decir Wn a decir Wn de X. Wn de X sigue lógicamente a delta. Entonces, la concepción, el concepto mismo de equivalencia lógica se mantiene, pero ahora los símbolos que están representando el mundo son diferentes y las cosas que representan también son distintas, ¿no? Pero mantenemos las reglas. Ok.
Recuerden que estas reglas están más asociadas a las conectivas. Y como las conectivas no están cambiando, obviamente las reglas no cambian. Pero surgen algunas nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estamos incluyendo nuevos símbolos, ¿no? Vamos a tener una nueva regla de inferencia que va a estar asociada al cuantificador universal, ¿no? Esta se va a llamar la eliminación del cuantificador universal o también la instantación del universal, ¿no? ¿Qué es instanciar algo? Es ponerle su valor del conjunto de dominio. Hablar de una instancia del dominio. Ok, entonces acá nosotros podemos poner este ejemplo. Entonces, si tuviéramos para todo P de X, F de X, B, ¿no? Donde X está representando a todo el conjunto, en este caso A, B, C, al conjunto de los valores A, B y C, que podrían, por ejemplo, representar colores, ¿no? Y digo, va a ser amarillo, va a ser, no sé, verde no se escribe con B labial, ¿no? Un color verde y un color cian, por ejemplo. O blue en inglés, ¿no? Ok. Ya, entonces ahí nosotros podemos asociar a todos estos elementos, ¿no? Entonces dice, para todo X, ¿no es cierto? Para todos estos elementos se cumple que P de X, F de X, B. Entonces, existen algunos, no, todos los elementos, ¿no es cierto?, cumplen con la función f de x y con ser b. Nosotros podríamos instanciar, ¿no es cierto?, eliminando el para todo, de manera de sustituir la variable que está siendo cuantificada por uno de los valores del, en este caso, del dominio, ¿no? Entonces voy a tomar solamente el valor a y en vez de x lo voy a sustituir. Si mi función, mi definición está en su representación de valores del dominio, en este caso todas en mayúscula, entonces está en una instancia del dominio. Entonces en una aseveración del concepto para un valor, una combinación de valores. Y por tanto, el cuantificador ya no es necesario. Aquí ratificamos lo que habíamos dicho arriba, ¿no? Si existe en algún lugar una variable, esta debe tener un cuantificador. Pero si no existe, lo contrario, no aparece el cuantificador, ¿no ve? Ok, como no hay ninguna variable, entonces nosotros podemos eliminar el cuantificador universal. De la misma manera, nosotros, si hablamos del cuantificador existencial, podemos introducir lo que va a ser la regla de inferencia que se va a llamar la introducción del cuantificador existencial. Listen, una preguntita, perdón. ¿Sí? ¿Qué llegaría a ser C? Puede ser cualquier valor, ¿no?, del dominio. En este caso son solo letras mudas, pero yo he dicho podrían ser colores. Ok, venga. En este caso, cuando hablamos de la introducción del cuantificador existencial, vamos a poder decir que vamos a generalizar el existencial, ¿no? Entonces, vamos a, si quieren, tratar de que un valor específico del conjunto se pueda generalizar hacia más de un valor, ¿no? Entonces, deberíamos poder generar la variable. Vamos con un ejemplo igual. Entonces tenemos para todo Q de A, F de AX. En este caso hemos invertido la representación de arriba, ¿no? Entonces tenemos una instancia que se está mostrando para todos los valores, en este caso para lo que es el tercer elemento. Entonces, ¿qué podríamos inferir? Si nosotros queremos generalizar, ¿no es cierto?, no queremos que esté en una instancia del dominio, sino queremos que sea para más de una instancia, ¿no es cierto? Entonces podemos generalizar, identificar y decir, existe un Y de tal manera que la aseveración podrá sustituir en las instancias de A con el valor de Y. ¿Por qué esto es posible? Porque al crear esa variable nosotros sabemos
que esa variable pertenece al conjunto del valor A. Por tanto, podemos aseverar que existe al menos un elemento que cumple con la aseveración, y eso es verdad, ya que el elemento era A, ¿no? Entonces, aquí podríamos incluir más elementos, podríamos hacer que el dominio crezca, sí, pero lo que tenemos que garantizar es que no sea para todos los elementos, sino que sea para uno. ¿Por qué afirmamos que solamente existe? Porque no sabemos si existen algunos otros elementos. Entonces, ante la duda de no estar seguros de que podrían existir otros elementos semejantes para los cuales también podría ser verdad la apreciación, pero no estamos aseverando que todos exactamente. ¿Por qué? Porque no podemos aseverar que todos los elementos del dominio cumplirán. Pero podría ser que alguno, pero estamos seguros de que al menos uno. Entonces, por la aseveración de al menos existir uno, entonces podríamos nosotros tomar el existencial. ¿Qué pasaría si fuera el único elemento? Entonces podríamos incluir el para todo. Sí, pero eso entraría en una contradicción en el sentido de que si mañana aparece un elemento semejante que pueda incluirse dentro del mismo conjunto, pero para el cual no sea verdad la aseveración, entonces es posible que nosotros creemos una incongruencia. Entonces, solamente haremos la conversión en el sentido de que lo que conocemos, al menos sabemos que sí es verdad, ¿no? Estas dos nuevas reglas de inferencia que van a estar más asociadas a, en este caso, los dos nuevos símbolos que estamos introduciendo, nos van a permitir poder en algún momento realizar algunas conversiones que nos van a permitir precisamente aplicar operaciones de razonamiento, ¿no? De ahí que es muy importante poder incluirlos dentro de nuestro conjunto mayor de reglas de inferencia que estaríamos extrayendo de lo que sería la lógica proposicional. Entonces ya tenemos lo que es el lenguaje, ya tenemos lo que son las reglas de inferencia, y ahora precisamente nos va a tocar hablar de la semántica, ¿sí? Entonces vamos a recordar este pequeño flujo, ¿sí? Que ven, no cambia respecto de lo que habíamos visto en lógica proposicional, pero ahora sí los elementos asociados van a cambiar. Entonces, cuando nosotros hablábamos de lógica proposicional, en el lenguaje natural nosotros teníamos descripciones del mundo, ¿no es cierto? Y estas descripciones del mundo para nosotros eran interesantes desde sus unidades más básicas. Y estas unidades básicas que nos interesaban eran precisamente las oraciones bien formadas. Ahora, por el cambio de lo que va a ser la representación del lenguaje, nosotros ahora ya no vamos a identificar lo que van a ser simplemente oraciones bien formadas, sino que nosotros vamos a buscar lo que son como unidades, entidades y relaciones del dominio. De ahí que las oraciones bien formadas van a tener que fraccionarse, ¿no? Y cada una de sus partes podría convertirse en una constante. Un sujeto será una entidad. Juan, Pedro, León, sí, cualquier entidad de la que queremos decir algo se convertirá en una constante. Un verbo podría ser una relación o podría ser una función, ¿no? Entonces, Juan ama a María o Juan es amigo de María. Entonces ahí tenemos relaciones. Y los predicados en sí podrían ser funciones. Es grande, es feo, es bonito, está entre, o podría generarse un nuevo término, una nueva fórmula bien formada, ¿no? Entonces podríamos hablar y decir, la mesa tiene 4 patas largas, ¿no? Entonces estamos hablando de una entidad mesa que tiene algunos otros elementos, pero esos elementos pueden considerarse también otras entidades, patas, ¿no? Las patas pueden corresponder a mesas, pueden corresponder a sillas, pueden corresponder a animales, ¿no? Los animales tienen patas, ¿no? Y pues tienen patas largas, entonces lo largo puede ser una función. Entonces fraccionamos
estas aseveraciones del mundo, ya no simplemente considerando lo que antes habíamos visto en lógica profesional, que todo ello era una unidad, sino que ahora estas fracciones podrían ser entidades, podrían ser relaciones o podrían ser funciones en sí. Obviamente que esto va a generar que nuestras fórmulas bien formadas puedan crecer, ¿no es cierto? Pero además, ¿no es cierto? Estos que vamos a primero representar como conceptos abstractos, ¿no es cierto? Del mundo, también deberían incluir cuantificaciones, ¿no? Ah, ok, solo estoy hablando de Juan, un elemento, o estoy hablando de Juan, Daniel y María, o estoy hablando de algunos estudiantes del curso, o estoy hablando de todos los estudiantes del curso. Entonces, ¿de cuántos? Entonces, puedo además representar, ¿no es cierto?, cuántos de esos elementos están asociados a lo que va a ser las aseveraciones como relaciones de conceptos. Ok. Esto me va a crear fórmulas bien formadas que ya hemos dicho van a ser igual a términos. Y en estos términos nosotros podemos, pues precisamente, generar operaciones de inferencia. Estas operaciones de inferencia, como habíamos dicho, no van a cambiar, ¿no? Entonces aquí nuevamente esas reglas de inferencia que habíamos asociado, que en lógica proposicional utilizábamos para poder demostrar, o ya sea una demostración simple o una equivalencia lógica, utilizábamos refutación y resolución. Entonces aquí tenemos simplemente el cambio respecto de WN, que ahora va a estar relacionado a un conjunto o un subconjunto en este caso, del conjunto dominio. Delta va a ser un conjunto de fórmulas bien formadas, que también van a ser llamados términos o también van a ser llamados predicados, que incluirán precisamente la traducción de esas descripciones del mundo, ¿no? A este delta ahora se le va a llamar con toda exactitud una base de conocimiento. Y precisamente por estas características que habíamos estado repitiendo del hecho de que estos conceptos pueden ser reutilizables y serán genéricos respecto de la descripción del mundo. Fácilmente podrán ser escalados, fácilmente podrán ser acoplados a otras descripciones del mundo, ¿no es cierto? Y podrán ser reutilizados. Al ser reutilizados necesitaremos pocos de ellos para poder hacer la descripción de un mundo muy grande, muy amplio. Y esto nos permitirá precisamente que podamos trabajar también con mayores representaciones y mayores operaciones de razonamiento. Obviamente que una vez que nosotros hayamos inferido algo del mundo, esto podrá ser interpretado, ¿no? Podría ser interpretado dentro de su cuantificador asociado o simplemente dentro de algún elemento de los que están siendo representados dentro de la variable asociada. Posiblemente lleguemos a un WN de X, pero si X está representado por todos los elementos, en este caso de los que estudiaban Juan, María y Daniel, entonces, ¿qué debería decir? ¿Son para todos? ¿Es para algunos? Entonces, en este caso deberíamos pensar que una vez que lo hemos encontrado y lo hemos inferido, es verdad para todas sus apariciones, para todas sus aseveraciones, ya que posiblemente el cuantificador ya no esté. Y eso también lo vamos a ver. ¿Por qué al final la aseveración va a ser universal? ¿Por qué va a estar asociada específicamente a todos los elementos del dominio? Porque precisamente, ¿no es cierto?, cuando nosotros aseveramos, diremos, es verdad, y es verdad en el dominio. Como es verdad en el dominio, será verdad para todos sus elementos, ¿no? Y esto nos permitirá, pues, hablar de ciertas entidades, sus relaciones con otras entidades en el mundo, ¿no? Entonces, vemos que seguimos el mismo flujo, pero los elementos asociados
están cambiando respecto del mundo, ¿no? Y nos están permitiendo poder describir un mundo mucho más grande, un mundo que puede ser en este caso generalizado y por ende también nos permitirá con un pequeño, con un pequeño grupo de fórmulas bien formadas poder describir un mundo más grande. Ok, esto será la semántica. Aquí lo interesante es que ya no simplemente llamamos un dominio asociado del problema, sino ya estaremos hablando de una base de conocimiento. Ok, hoy terminamos con esto la parte teórica de lo que es la lógica de predicados de primer orden. Estamos hablando de lo que nosotros vamos a empezar a reconocer, vamos a utilizar respecto de la descripción de este mundo. Pero ahora nos toca ver la parte interesante, ¿no? A cómo esos elementos que nosotros vayamos a utilizar para representar al mundo, ¿no es cierto? Vamos a poder usarlos para que la máquina razone. Esto va a ser posible. ¿Qué elementos más necesitamos para trabajar con esas operaciones que nos interesan como operaciones interesantes para poder trabajar con lo que va a ser precisamente el poder obtener información de ese dominio? ¿Sí? Ok, entonces hoy terminamos aquí. Voy a primero detener la grabación. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Disculpe, Vicente, licenciada, buenos días. Yo tenía una consulta dime. eh, respecto a los cuantificadores. Quería saber si es que se les puede asociar un operador de negación a un cuantificador y si es que sí, ¿cómo podríamos interpretarlo? Sí se puede asociar. Cuando veamos la parte de interpretación, bueno, traducción, ¿no es cierto? Vamos a ver que en muchos casos, por ejemplo, la negación del para todo puede interpretarse como ninguno, ¿no? Si son todos, entonces al negar el para todo va a ser ninguno, ¿no? Pero eso también va a estar muy relacionado a el qué está representando y qué concepto está representando. Entonces, lo vamos a ver muy asociado en la parte de traducción de semántica, ¿no? Que igual que en lógica proposicional, hemos empezado con la teoría, luego hemos hecho las operaciones y luego hemos entrado a lo que es las operaciones de traducción, ¿no? Entonces, ahí vamos a asociar precisamente a las posibles representaciones, ¿no? Pero en general deberíamos pensar que va a ser si son todos, en el otro caso debería ser ninguno, ¿no? ¿Alguna otra duda, inquietud? Dicen, yo tenía una duda sobre, sobre el trabajo práctico, el marco ¿Ya? referencial. Si en el ¿Ya? marco teórico ya pusimos la teoría específicamente como ejemplos, ¿qué pondríamos en el marco referencial? El marco referencial tiene que ver al problema específico que estás atacando, la descripción del problema que estás atacando y cómo lo estás queriendo atacar. A eso se refiere. Específicamente al problema, a los objetivos, Sí, más o el menos. problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás haciendo, no sé, en el área teórica yo les he pedido que hagan el área macro, ¿no? Y la técnica. Entonces, por ejemplo, les ha tocado aprendizaje supervisado. Entonces han empezado por aprendizaje supervisado en general y se han ido a la técnica. Entonces han dicho, voy a usar redes neuronales y de las redes neuronales voy a utilizar retropropagación. Y en su marco teórico han explicado, ay, ¿para qué voy a utilizar esta teoría? Voy a utilizar, por ejemplo, para hacer reconocimiento de imágenes, ¿no? Ah, ok, quiero hacer reconocimiento de imágenes. Entonces, en mi marco referencial debería hablar respecto de qué imágenes quiero reconocer, ¿no es cierto? Ah, quiero reconocer imágenes, no sé, de frutas, quiero reconocer imágenes, no sé, de figuras, objetos regulares, o tuercas, ¿no es cierto? ¿O para qué lo voy a usar? Para reconocer imágenes para poder alimentarme. Ah, entonces
ahí ya voy a hablar del problema en sí, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a usar esta técnica? ¿Para hacer qué? Para resolver qué problema. Entonces, en el marco referencial ya tienes que hablar respecto de el área en el que tú vas a aplicar esa técnica que has referido, que has ampliado en tu marco teórico. Está bien, una duda más. Dime. Hace unas semanas le hice un comentario sobre si deberíamos colocar el concepto de las librerías o herramientas que estamos usando y me dijo que eso no debería ir al marco referencial, que debería ir a ingeniería como parte de la resolución. Sí, Entonces, correcto. pero si en el marco referencial estamos usando... No, pero en el marco referencial tú hablas del problema en general, todavía no hablas de la solución. ok, En la entiendo. ingeniería hablas ya de la solución, entonces ya mezclas las dos, ¿no ve? Entonces dices las imágenes, por ejemplo, con imágenes estoy hablando, ¿no? En el marco referencial dirás las imágenes, cómo se representan, qué operaciones hay para imágenes. Entonces la imagen puede tener una representación digital, se la maneja en RGB, para qué, si quiero hacer no sé, el reconocimiento de imágenes, por ejemplo, ¿cierto? ¿Para qué? Ah, quiero hacerla en una línea de por ejemplo, de embalaje de frutas. ¿Ve? Generalmente en el embalaje de frutas que viene, se vienen todas las frutas mezcladas y lo que se desea es que se escojan las peras de las manzanas de los plátanos. Entonces explicas cuál es el contexto de tu problema. Pero en la ingeniería ya dices, ok, sé que se puede representar una imagen por RGB, ¿no es cierto? Entonces, mi solución va a ser, voy a introducir una matriz de la captura de la imagen digital representada en RGB, la cual voy a, no sé, voy a preprocesar por marcos con la transformada de Fourier, y de esos marcos voy a obtener una representación en 16 valores, los cuales se van a alimentar a mi red de retropropagación, y mi red de retropropagación va a tener 16 entradas. En la capa de entrada va a tener 2 capas ocultas que van a tener, no sé, a 8 nodos cada una, y a mi salida solamente van a haber 3 nodos de salida, ¿no es cierto? Entonces ahí explico inclusive la cantidad de nodos que tengo en mi estructura de red, ¿no es cierto? Porque ya en la primera, en el marco teórico he explicado cómo funciona la red de retropropagación, ¿no? Pero no he dicho cuántas va a tener. Entonces aquí ya digo que según son 16, entonces lo mínimo necesito la mitad para que mínimamente procese la información. Por tanto, esa es la cantidad que va a tener mi capa oculta, y mínimamente a la salida necesito, no sé, si solamente voy a hacer por un código binario y solo son 3 frutas, por ejemplo, solo necesitaría, por ejemplo, 3 nodos, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Y cada uno de esos va a representar una de las frutas. ¿Y cuáles van a ser mis datos? Voy a alimentar, no sé, 60 fotos de cada fruta para que mi red neuronal aprenda. Entonces ahí estás hablando ya de la ingeniería, ¿no? Pero ahí tienes que decir, ok, esa es mi parte de resolución teórica. Pero para esto voy a utilizar la herramienta, no sé, Python. Y voy a utilizar la librería TensorFlow en su versión X, Y, Z, no sé, cuál quieren, ¿no? Bajo una plataforma Jupyter. Entonces ahí ya hablo de lo que es el lenguaje, de las herramientas adicionales, ¿no? Porque inclusive hasta para hacer el preprocesamiento, ¿no es cierto? Puedes utilizar otra librería, ¿no? Entonces puedes mezclar. Entonces ahí ya hablas precisamente del cómo estás resolviendo, el problema, ¿no es cierto? Con qué técnica, y entonces ya estás asociando marco teórico, marco referencial, y ahí ya le incluyes la parte de la herramienta que estás utilizando para poder resolver. Sí, no sé si eso aclara. Sí, está bien, gracias, Licia. Ok, Javier me pregunta, no había, me pregunta si existía la conectiva sí, solo sí. Ya la anterior también me han preguntado eso. Ni el entonces, ni la conectiva entonces, ni la conectiva sí, solo sí, existen como conectivas válidas en lógica proposicional. Tampoco las vamos a usar como válidas en lógica de predicados de primer orden, ¿sí? Solamente las que hemos nombrado, el o, el y,
la negación y la implicación. Solamente esos. Hemos utilizado el entonces, pero como simplemente una forma de notación cuando hemos hablado de la notación de la demostración en refutación y resolución, ¿no? Entonces nos daban el conjunto delta y nos decían demuestre WN. Entonces, ese símbolo de entonces simplemente nos decía demuestre WN y nos daba a continuación la fórmula bien formada de WN, ¿no? Pero en sí, para operaciones, para aplicar en conversiones, no va a haber. La que en general estaría sustituyendo, pero no significa lo mismo, es la implicación, ¿no? Es la única que vamos a tener de consecuencia, ¿sí?